Buen día, dilecto doctor Juan Damián Icanaque Ordinola. El grupo 4 de B1P1 del área de Bioquímica y Biología Molecular le ha tocado exponer el tema de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, más conocido como ELISA. Las participantes de esta exposición son las siguientes alumnas: Álvarez Saldaña Yolasti Nicole, Mejía Zapata Yasmín y la que le habla Brenda Ipanaque Sosa. Introducción. Hoy hay muchos casos dentro de las ciencias de la vida en las que la detección y cuantificación de antígenos o anticuerpos dentro de una muestra de manera oportuna y rentable es muy importante. Desde que se identifican las respuestas inmunes en individuos vacunados o infectados hasta la detección de las expresiones de una proteína que se expresan en la superficie de una celda. Para realizar unas pruebas de control de calidad, se debe tener en cuenta una herramienta que sea clave de realizar tales evaluaciones. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, es una de estas pruebas que ha demostrado ser invaluable como herramienta de investigación y diagnóstico. ELISA se trata de una técnica de laboratorio que fue diseñada por científicos suecos y holandeses en el año 1971. Que permite detectar pequeñas partículas llamadas antígenos, que habitualmente son fragmentos de proteínas. Para poder identificar los antígenos se utilizan moléculas con dos componentes acoplados, uno que es un anticuerpo que se une al antígeno de forma específica y el otro es una enzima que se activa y señala la unión al antígeno. Antes del descubrimiento de la ELISA se utilizaban moléculas radioactivas en vez de enzimas, lo que suponía un riesgo añadido innecesario en el laboratorio y un mayor costo. Un ELISA es un ensayo inmunológico comúnmente utilizado para medir anticuerpos o antígenos, incluidas proteínas o glicoproteínas, en muestras biológicas, como otros inmunoensayos. Los inmunoensayos son una amplia familia de pruebas bioquímicas unidos por el uso de la unión de anticuerpo-antígeno para detectar objetos determinados, que dependen de la unión de anticuerpos a sus objetivos para facilitar la detección. ELISA también es un ensayo de bioquímica analítica que permite detectar y cuantificar cantidades muy pequeñas de analitos en solución por medio de un anticuerpo conjugado a una enzima. Los ensayos de ELISA se utilizan como una potente herramienta de control de calidad en diversos sectores y de diagnóstico en enfermedades humanas y animales, por ejemplo, metabólica o cardiovascular, detección de toxinas, drogas o contaminantes en los alimentos. Se basan en la interacción antígeno-anticuerpo que es analizada a través del marcaje con una enzima, en la mayoría de los casos con HRP. Esta enzima cataliza una reacción en la que un sustrato se transforma, generando un producto coloreado que puede cuantificarse mediante un espectrofotómetro. Se usa mucho en los laboratorios para determinar si un anticuerpo particular está presente en la muestra de sangre del paciente. Aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, involucra un gran número de variables, tales como la selección de radioactivo, la temperatura, medición de volumen y tiempo, que si no se ajusta correctamente puede afectar los resultados de la prueba. La interacción de antígeno-anticuerpo en el laboratorio puede ser utilizada para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad autoinmune. Se diagnostica una prueba ELISA. Una prueba ELISA diagnostica el VIH, el virus que causa el SIDA, enfermedad de Lyme, anemia perniciosa, rotavirus, carcinoma escamoso, sífilis, toxoplasmosis y virus varicela zoster que causa varicela y culebrilla. Pasos para elaborar la prueba ELISA. El primer paso es revestimiento de placa. En la mayoría de los ELISAs es la unión del primer componente del ensayo a la placa de prueba. Esto a menudo se utiliza mediante absorción pasiva, que es un proceso no específico, por lo que el resultado dependerá de lo que se aplique a la placa. Si se aplica una muestra que contiene antígeno, entonces el resultado es una placa
para la que aún no se requieren casos selectivos, ya que se unirá una variedad completa de antígenos, no solo los de interés. Sin embargo, si el antígeno purificado, como es el caso de un ELISA indirecto, para la detección de anticuerpos o captura de anticuerpos, como en el caso del ELISA sándwich, se aplica entonces el resultado es una ELISA que ya tiene propiedades selectivas. El segundo paso son las incubaciones. Después de la adición de reactivos a las placas ELISA, deben incubarse para dejar tiempo para que se produzcan la unión o las reacciones. La temperatura y la duración de cada incubación dependerá del tiempo, del paso del ensayo y de la acción que se lleva a cabo. Incubación durante 1 hora a los 37 grados Celsius se usa comúnmente, por ejemplo, después de la aplicación de la muestra. Sin embargo, pasos como el bloqueo se pueden realizar durante la noche en un refrigerador o en la incubación durante la detección. A menudo se realiza a temperatura ambiente durante periodos mucho más cortos. El tercer paso es el lavado. El lavado de la placa es un paso vital entre la aplicación de cada componente del ensayo hasta la detección. Después de vaciar las soluciones de los pocillos, estos se lavan con un tapón, a menudo la solución salina tamponeada con fosfato, para eliminar los antígenos, anticuerpos o reactivos residuales no unidos que queden. Estos se pueden hacer a mano con una pipeta multicanal o un lavador de placas automática. Si no se lava lo suficiente, se puede producir una señal de un fondo muy alto, mientras que lavar demasiado puede provocar señales de muestras bajas. Es probable que un lavado inconsciente introduzca inconsistencias en la placa, lo que da como resultados poco confiables. El bloqueo. Después del recubrimiento de las placas ELISA con proteínas, a menudo es necesario bloquear para evitar cualquier unión no específica de los anticuerpos de detección en los siguientes pasos del protocolo. Se añaden proteínas mixtas no relacionadas con el ensayo y se incuban. Se incuban en la placa, ocupando cualquier sitio de unión no específico disponible. El siguiente paso son los anticuerpos, en donde estos son la piedra angular de la mayoría de los ELISAs y es de suma importancia elegir los adecuados, especialmente cuando se utilizan múltiples anticuerpos. Estos se pueden utilizar tanto monoclonales como policlonales, cada uno con sus propias ventajas y limitaciones. El último paso, que es la detección, independientemente del tipo de ELISA utilizado. Todos determinan en un paso de detección, la mayoría de las veces utilizando una química de cambio de color visible mediada por enzimas que luego se puede medir usando espectrofotomía UV-Vis. Bueno, tenemos que los anticuerpos son proteínas producidas como respuesta a una sustancia extraña llamada antígeno. Las inmunoglobulinas o anticuerpos se encuentran en la sangre y otros tejidos y líquidos. También son capaces de reconocer a las moléculas, los antígenos, de manera muy específica por la identificación de epítrofes y formar complejos estables. Los epítrofes son zonas del antígeno que los anticuerpos van a reconocer como proteínas. Los anticuerpos utilizados con el método de ELISA son de origen monoclonal o policlonal. Monoclonal son proteínas del sistema inmunitario. Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se crean en el laboratorio y muchos de estos son utilizados para tratar el cáncer. También sabemos que son generados por células B idénticas que son clones de unas células madres. Los policlonales pueden reconocer y unirse a muchos epítrofes diferentes de un solo antígeno. Como sabemos, los epítrofes son estos moraditos que están aquí. Ahora vamos a pasar con el antígeno. El antígenos son moléculas grandes localizadas en la superficie de células, virus, hongos, bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas, medicamentos y partículas extrañas. Como sabemos, en cualquier sustancia
es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos como contra sí mismo. Esto significa que el sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos, este es el antígeno. Aquí están, estos son sus epítopos, los de acá. Y estos son los anticuerpos. Los anticuerpos. Estos son todos los anticuerpos que van a tratar de unirse. Bueno, tenemos el conjugado enzimático. Son los antígenos o anticuerpos unidos en forma covalente a la enzima de elección. Los criterios a tomar en cuenta en la elección de la enzima apropiada son su toxicidad, estabilidad, su viabilidad de conjugarlo eficazmente con el anticuerpo que es elegido y también viabilidad de conjugarlo eficazmente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esto. Tenemos este anticuerpo de aquí marcado con una enzima. Después se va a unir con lo que es el sustrato, ¿no? Después se va a unir a otros anticuerpos que vienen más abajo. También tenemos lo que es el antígeno marcado con enzima. Tenemos la enzima, la peroxidasa de rábano, fosfasa alcalina, glucosa oxidasa, la catalasa y tenemos la anhidrasa carbocinasa, que con esto vamos a lograr verlo en los pocillos, ¿no? En los pocillos que son donde se hacen la prueba de ELISA. Fase de ensayo de ELISA. Encontramos conjugación del anticuerpo o del antígeno con una enzima, unión del antígeno o del anticuerpo a los pocillos, formación de uno o más capas inmunocomplejos y revelado de la reacción enzimática. En la conjugación del anticuerpo o del antígeno con una enzima, el anticuerpo conjugado con la enzima se emplea en los ensayos directos e indirectos, sándwich, etc. El antígeno marcado se emplea en los ensayos de competición de antígeno. Dicho antígeno o anticuerpo se va a producir durante un determinado tiempo, donde está producida una solución coloreada y que puede ser valorada visualmente o cuantificada por un medio de espectrofotómetro. Totalmente en una longitud de 414 nanómetros. Si este no transcurre en el tiempo adecuado para que se dé la reacción, no se evidenciará ningún color, interpretándose este resultado como un falso negativo y disminuyendo la sensibilidad de la técnica. Como segunda fase encontramos unión del antígeno del anticuerpo de los pocillos. La unión de anticuerpos o antígenos se realiza con la finalidad de la superficie de plásticos tratados que tienen gran afinidad con las proteínas. Así, el procedimiento de recubrimiento de los pocillos debe realizarse cuidadosamente. Si se usa mucho antígeno, se puede obtener falsos positivos. Por lo contrario, si se usa poco antígeno, esto dará lugar a una reacción falsa negativa. En la formación de uno o más capas de inmunocomplejos, en el caso del antígeno unido a la placa, se puede detectar mediante un anticuerpo antígeno marcado en ELISA directo o empleando un anticuerpo primario y secundario anticuerpo marcado en ELISA indirecto. Este método permite la aplicación en la señal al poder unir un anticuerpo secundario a un anticuerpo primario. En el caso del anticuerpo unido a la placa se incuba con una mezcla de antígeno y antígeno marcado. Por último encontramos la última fase, revelado de la reacción enzimática. Después de un lavado para eliminar todas las moléculas fijadas de inmunocomplejos, se le va a añadir un sustrato enzimático que incuba durante un tiempo
determinado, el cual se va a producir una reacción enzimática y luego se va a frenar con una reacción media al uso de la solución STOP y se lee con la densidad óptica mediante espectrofometría. Con lo siguiente encontramos lo que son tipos de ELISA. Encontramos 4 tipos: ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA tipo sándwich y ELISA competitivo. En ELISA directo es el ensayo más simple y rápido de todos, donde un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés, permitiendo la detención y cuantificación del mismo. El procedimiento sería el siguiente. Como vemos aquí, el antígeno está inmovilizado en una placa. Se le va a añadir el anticuerpo primario marcado con una enzima que se unirá al antígeno de interés. Y por último se le va a añadir lo que es el sustracto, que al reaccionar con la enzima proporcionará la señal visible que permite la detención y cuantificación del antígeno de interés. ELISA indirecto. Es un ensayo parecido al ELISA directo, pero en 2 pasos, lo que permite ampliar la señal obtenida. En este caso se utilizan 2 anticuerpos, uno primario y el otro secundario, y este último el que irá conjugado en una enzima. El procedimiento sería el siguiente. El antígeno se inmoviliza, como lo vemos aquí, la bolita color verde. Se añade un anticuerpo primario sin marcar, que une el antígeno de interés. Y se le añade el anticuerpo marcado secundario con una enzima que se unirá al anticuerpo primario, como lo vemos aquí. Y por último se le va a añadir lo que es el sustracto, que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permite la detención y cuantificación del antígeno de interés. Como tercer tipo encontramos ELISA tipo sándwich. En ELISA tipo sándwich, el antígeno que inmoviliza entre 2 anticuerpos, uno de captura y otro de detención, también conocidos como pares anticuerpos, que se unirán en 2 epidoctos distintos del mismo antígeno. El procedimiento sería el siguiente. Primero, el anticuerpo de captura se va a inmovilizar, como lo vemos aquí, en la bolita color verde. Después se le va a añadir lo que es la muestra que contiene el antígeno de interés, que se unirá anticuerpo de captura. Luego se le va a añadir lo que es el anticuerpo de detención, que se unirá al antígeno unido una vez al anticuerpo de captura. Y por último se le va a añadir lo que es un sustracto, que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detención o cuantificación del antígeno de interés. Por último encontramos ELISA competitivo. ELISA competitivo es una variante más compleja de la técnica ELISA, también conocida como ELISA de inhibición, debido al uso de un antígeno de referencia que competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo primario. Se utiliza generalmente para detectar o cuantificar antígenos presentes y en muy bajas cantidades, como lo podemos aquí observar. ¿Cuándo se hace una ELISA? En 3. Diagnóstico de VIH, diagnóstico de hepatitis B y detención de antígenos en orina. En el diagnóstico del VIH podemos decir que es la primera prueba que se realiza para poder descartar una infección por VIH. Se trata de una prueba muy sensible, así que prácticamente detecta todos los casos. Sin embargo, puede ser detectada con falsos positivos, por lo que se sugiere realizar y repetir una nueva ELISA para confirmar con Western blot. En el diagnóstico de hepatitis B
Al igual como la prueba del diagnóstico de VIH del virus, la hepatitis B puede ser reconocido con una prueba ELISA en sangre. Y por último tenemos la detección del antígeno en orina. Esta es una prueba muy útil y sencilla para identificar gérmenes causantes y neumonías. En las infecciones respiratorias, las bacterias pasan a la sangre y de ahí a la orina, por lo que se puede identificar antígenos y fácilmente con una ELISA, que orientamente el tratamiento antibiótico directamente. Bueno, tenemos los resultados de la prueba de ELISA. ELISA positivo y tenemos ELISA negativo. Cuando es ELISA positivo, quiere decir que han detectado antígenos en la muestra recogida y por tanto hay gérmenes presentes. Cuando es negativo, no se han podido detectar antígenos y se ha considerado que la muestra no está contaminada. Y cuando el médico no le convence la prueba de ELISA, pueden hacerse 2 veces. Bueno, aquí tenemos a una prueba positiva. ¿Por qué? ¿Cómo es que así sale positivo? Porque acá tenemos que el anticuerpo se une con el antígeno. El antígeno puede ser orina, puede ser muestra de orina, puede ser muestra de saliva, de sangre, de plasma, el cual se va a unir, que digamos, con el conjugado. El conjugado que se va a unir con una enzima. El conjugado es anticuerpo más enzima, el cual se va a unir con el sustrato. El sustrato es el que le va a dar color. Cuando ya se le va, en los pasos de ELISA, ahí donde se le echa agua y ahí donde se va a notar el colorcito celeste. Así como vemos acá en los pocillos, que se ve el colorcito. Entonces aquí también tenemos el suero, el fluido sanguíneo. Tenemos que cuando sale positivo hay un color y cuando sale negativo no se produce ningún tipo de color. Bueno, gracias, espero les haya gustado esta exposición y hayan entendido mejor lo que es los resultados y todo lo que tiene que ver con la prueba de ELISA, lo cual se trabaja con lo que es anticuerpos y antígenos. Gracias.